Damos la bienvenida a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Preside este evento, inauguración de la sede educativa Parque Ecológico Lago de Texcoco de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La gobernadora constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. La directora general de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Raquel Sosa Elizaga. El secretario de Salud, David Kersenovich. El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres Guadarrama. La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El presidente municipal de Texcoco de Mora, licenciado Nazario Gutiérrez Martínez. Y el integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Arturo González. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Sean tan amables de tomar asiento, por favor. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez. Buenas tardes, buenos días a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias por su asistencia. Muchísimas gracias por estar en un acto tan importante para los texcocanos y para la región, que es precisamente este inicio de lo que es nuestra Universidad para el Bienestar Benito Juárez. Me complace saludar a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Sea usted bienvenida al Estado de México, querida presidenta. Gracias por estar aquí. Así como también agradezco la presencia de la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Es un placer recibirla en tierra mexiquense. Muchísimas gracias al maestro Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública. Gracias, maestro, por trabajar con entusiasmo y compromiso para transformar el sistema educativo del país. También saludo con mucho gusto al doctor David Kersenovich Santolnivsky, secretario de Salud. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A la doctora Raquel de la Luz Sosa Elizaga, directora general de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, quien hoy nos entrega una más. Muchísimas gracias, doctora Raquel, por todo el trabajo y esfuerzo que hace para estas universidades. Al doctor Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. A la maestra María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar. Muchísimas gracias también por su presencia.
al licenciado Carlos Torres Rosas, coordinador general de programas para el bienestar. Muchísimas gracias por estar aquí en suelo mexiquense. A nuestro presidente municipal de Texcoco, licenciado Nazario Gutiérrez Martínez, muchas gracias también por estar aquí acompañándonos en este acto que sin duda alguna va a beneficiar a su municipio. Al compañero Arturo González Cando, representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, muchísimas gracias. A los integrantes del Gabinete Legal del Estado de México, a diputadas y diputados locales y federales del Estado de México, a nuestros queridos presidentes y presidentas municipales de esta región, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Saludo también con especial cariño a mis paisanos, a nuestros jóvenes, a las maestras, a los maestros, a las personas servidoras públicas y a todos los que nos acompañan en este importante evento, así como también agradezco la presencia de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales. Estar aquí en mi querido Texcoco y en esta región es motivo de alegría y más aún cuando se trata de traer buenas noticias para nuestros paisanos. Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, le doy la más cordial bienvenida a Texcoco, tierra de mujeres y hombres trabajadores y comprometidos con el cambio de nuestra entidad. Hoy, en la profunda transformación que vive nuestro Estado, la educación es un pilar de esta transformación y al lado de nuestra presidenta se contempla la creación de 3,000 nuevos espacios para que las y los jóvenes realicen estudios de educación superior en escuelas públicas. Para ello, la edificación de la nueva Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, aquí en Texcoco, da la oportunidad a nuestros jóvenes de acceder a una formación de calidad sin necesidad de trasladarse a otros municipios y en algunos casos también a otras ciudades, en especial la Ciudad de México. Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García es un legado que nos dejó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que contribuye a la igualdad y a la inclusión de un sector que había sido desatendido, los jóvenes, quienes por diversas causas no tenían acceso a la educación superior. Con esta inauguración de esta universidad se van a beneficiar a más de 1,600 alumnos. Se van a ofrecer carreras como de medicina integral y salud comunitaria, así como de ingeniería civil y ingeniería electromecánica. Por eso agradezco a nuestra querida presidenta de México tener siempre presente a las necesidades de nuestro pueblo y traer aquí, a esta zona, una zona que necesita y requiere mucho apoyo, a traer beneficios para apoyar a las familias y al Estado. Los gobiernos de la transformación tenemos claro que la educación no es una mercancía, ni el privilegio de unos cuantos, por lo que trabajamos para que los mexiquenses tengan la oportunidad de estudiar una carrera que le permita alcanzar sus metas y lograr sus sueños. Además, se han implementado un sistema de becas en diversas modalidades y en todos los niveles educativos que permite que cada vez más estudiantes continúen su preparación académica y de su desarrollo profesional. A ello también muchísimas gracias, querida presidenta, por esas becas que dan nuestros jóvenes, que sin duda benefician a su profesión. Queridos paisanos, un aplauso exactamente merece nuestra querida presidenta por todo el apoyo. Y por eso Texcoco y la región está de fiesta. Tenemos la visita de nuestra querida presidenta, quien siempre se ocupa y se preocupa porque ustedes tengan mejores condiciones de vida. Por ello, les reitero mi compromiso para seguir trabajando hombro con el Gobierno de México. Agradezco mucho. Sí, la queremos, queremos a la presidenta. Y comento que de verdad esta visita que hace no es la única. El día de ayer estuvimos supervisando lo que fue el Tren Insurgente, una obra que va a beneficiar a nuestros mexiquenses, va a salir de Sinacantepec, va a llegar a Observatorio y con ello se va a reducir no solamente el tiempo, sino también un adecuado servicio. Y por otro lado también supervisamos la obra del Colector Solidaridad, en donde estuvimos en Chalco, que aquí nuestra presidenta nos hizo favor también de supervisar, de dar seguimiento a esa obra que va a beneficiar no solamente a Chalco, sino a otros municipios. Y por eso es por lo que yo expreso que nuestra presidenta no solamente está atendiendo una u otra área u otra obra, está al pendiente de todas y cada una de las obras, pero también está al pendiente de todas y cada una de las comunidades, de cada uno de los estados
y por eso mi reconocimiento hacia su trabajo, hacia su compromiso, y por eso es un honor recibirla en tierras mexiquenses. Le agradezco su incansable apoyo, su incansable trabajo por los mexicanos y de manera muy especial, insisto, por la zona oriente. Por eso, para finalizar, hago ese reconocimiento a nuestra querida presidenta y a todos aquellos que hicieron posible esta obra. Sabemos que aquí no es el trabajo de uno, es el trabajo de muchos. Agradezco a todos los que integran los 3 niveles de gobierno, a nuestros diputados, a nuestros presidentes municipales, a nuestros diputados locales, federales, senadores y aquí en especial a nuestro gobierno federal y a los que lo integran. Y aprovecho para hacerles una felicitación muy especial a los trabajadores de la construcción, que hoy es su día, que de verdad todas las obras que han hecho en este tiempo han sido de beneficio para todos los mexiquenses. Por ello, a todos nuestros trabajadores de la construcción, muchísimas gracias. Y por finalizar, establezco ese compromiso y ratifico ese compromiso con nuestra querida presidenta de seguir trabajando hombro con hombro. Mi presidenta, Texcoco y el Estado de México la queremos mucho y le reconocemos su trabajo. Y muchas gracias por lo que hace por nuestro Estado. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la directora general de Alimentación para el Bienestar, doctora María Luisa Albores González. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, gobernadora, presidente municipal, compañeras y compañeros del gabinete que están en presidium, a quienes el día de hoy se dieron cita, compañeros también legisladores, y quien el día de hoy, estudiantes, maestras, maestros, y a mis queridas y queridos compañeros del frente. Muchísimas gracias. Doy con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Voy a ser concreta con el mensaje y solo quisiera reiterar. Primero, agradecer muchísimo a la presidenta por permitirme compartir unas palabras con ustedes. Quisiera poner en contexto a todas y a todos los compañeros que el día de hoy se dan cita para un cumplimiento que es una esperanza y es una felicidad, y es ratificar la palabra del pueblo de México con el pueblo de México. Quisiera compartirles que a una servidora le tocó la coordinación para hacer justicia al trabajo que venían empujando los compañeros del frente, mejor conocidos como Atenco. Quisiera compartirles que afortunadamente tuvimos un presidente incansable, al igual que tenemos a nuestra presidenta incansable, que viernes, sábado y domingo están directamente presentes en territorio. Me gustaría compartirles que en noviembre de 2020 el licenciado Andrés Manuel López Obrador estuvo directamente acá, en uno de los eventos de bienestar. Se acercaron los compañeros del frente y querían platicarles la necesidad de que necesitaban avanzar de manera más rápida para hacer un plan de justicia. Y el presidente tuvo a bien, eso fue un fin de semana, en 3 semanas, el día lunes, nos citó a más de 6 secretarios y también a diferentes instituciones. Y ahí, en esa reunión, tuvo a bien en darme la coordinación de trabajo, porque era trabajo directamente con las y con los compañeros, y empezamos a trabajar. Estoy hablando desde noviembre 2020. Sí me gustaría hacer un recuento breve de las acciones que considero muy, muy importante
y que dan cuenta de un gobierno del pueblo para el pueblo. La primera, logramos que se decretara el área natural protegida. Esta área natural protegida que se vuelve un símbolo y emblemático no solo para el Estado de México, se vuelve emblemático para el país. Recordar que en el símbolo del escudo de nuestra bandera nacional, ese lago, ese espejo, justo es el lago. Entonces, en este planteamiento, recordar que se quiso imponer lo que era un aeropuerto y que la primera consulta en 2018 ganó el lago y sí se quería tener un aeropuerto, pero no acá. Se tiene aeropuerto, el AIFA, y tenemos área natural protegida, compañeras y compañeros. Logramos que el área natural protegida se nombrara también sitio Ramsar por, en este sentido, todo lo que lleva y consigo, porque es un reservorio de agua. Se logró también el saneamiento y se sigue trabajando el saneamiento de 9 ríos que desembocan directamente al lago. Se empezó y se recuperaron las concesiones. Eso es sumamente importante, recuperar las concesiones de agua que se habían entregado a privados. Se inicia el plan rector del lago de Texcoco y con esto también empezamos el rescate por la montaña. El rescate por la montaña a través de un plan y un trabajo de reforestación que se inició y que se continúa haciendo. Quisiera compartirles que parte de esta universidad, al igual que el hospital que vamos a estar más tarde, son parte de los planes que puso el Frente en la mesa del trabajo en la coordinación. Entonces, todo nuestro reconocimiento a estas luchas históricas, luchas por el bien común que ponen al centro a las personas, a las familias y a las comunidades. Y yo con esto agradezco mucho que me permitieran la intervención y solo recordar algo tan importante que comentaba la maestra Delfina. Hoy es 3 de mayo, el Día del Albañil, pero para los pueblos prehispánicos el 3 de mayo es el día también de la Santa Cruz, porque se celebra la conexión con la dadora de vida, el agua. Entonces creo que es muy significativo que el día de hoy se inaugure, en este caso, parte de lo que es esta universidad que platicará la doctora Raquel, pero también que vayamos al hospital y que también fueron parte de los compromisos que se hicieron en esa coordinación, en ese plan de justicia. Muchísimas gracias. Continuamos con la intervención del integrante de Frentes de Pueblos en Defensa de la Tierra, Arturo González. Seré breve, trataré de no extenderme. Miren, es un gusto, doctora Claudia, recibirla en donde hoy se inaugura una universidad y no un aeropuerto, donde hoy la lucha de esos que a lo mejor escucharán como escandalosos o gritones, dieron su vida, entregaron su vida en cárcel, en sangre, para que hoy ustedes jóvenes, compañeros y próximos poseedores de esta nación tengan una educación digna, tengan una institución de calidad que les permita luchar por México, luchar por la nación, luchar y continuar lo que ellos han iniciado, porque a estos pequeños compañeros que ven, la edad no los ha detenido. La carencia de fuerzas no los ha parado. Son unos incansables luchadores que han entregado su vida total a defender las causas justas. Y la doctora, la maestra Delfina, también lo entienden porque vienen de los movimientos sociales, de la lucha social, de la lucha de la educación, y entienden lo importante y significativo que para nosotros es ver una universidad y no un aeropuerto,
un lago que se está recuperando y no la desecación del territorio. Es importante entender algo también. No se trata de ser privilegiados y estar en mesas, se trata de siempre luchar por lo justo, siempre luchar por lo correcto y siempre pensar en el bienestar común antes que en el personal. Doctora, compañeros del gabinete que acompañan a la presidenta, la primer mujer presidenta de México de la historia, que viene de la lucha social, que viene del pueblo y con el pueblo. Le queremos recordar que es importante que la lucha por la educación continúa. Nos falta mucho trabajo que el sistema neoliberal del pasado dejó en la privatización del sector educativo, la privatización del sector salud y la carencia del pueblo por la necesidad básica. Es importante recordar que los campesinos y obreros, como los compañeros que vemos allá, que son trabajadores de la obra, tienen hijos y entregan su vida total para que ustedes, compañeros, tengan una educación, tengan una mejor calidad de vida, y ellos también entregan su vida para que ustedes, jóvenes, puedan acceder a la educación a cambio de la salud de ellos, a cambio del tiempo de vida de ellos. Es importante que también se haga justicia en el campo, con los compañeros obreros que no tienen seguro, que tienes y apuestas la vida de ir a trabajar para llevar el pan, para pagar la educación y la universidad de tus hijos, o ir al médico, o ir a pasear un fin de semana. Valoremos ese sacrificio que nuestros padres hacen, compañeros. Luchen, dediquen su tiempo a estudiar porque es su único trabajo. Y yo les pediría y les daría un siguiente trabajo. No solo se enfoquen en estudiar, enfóquense en qué cosas mejor pueden hacer por su pueblo, por su comunidad y por su nación, porque por eso luchamos por esta universidad, por eso peleamos en el Frente de Pueblos en defensa de la tierra, por la educación, por la salud y por el territorio. Ya para concluir y no extenderme, quiero agradecer a la presidenta, a nuestra primera presidenta, primera mujer de este país, en dar continuidad a esa lucha de las causas justas del pueblo necesitado, del pueblo carente, para que se le haga por fin justicia histórica al oriente del Estado de México, justicia a Atenco, que tiene una deuda, que por cierto también es importante recordar. Hoy es un día de festejo, pero también un día de recuerdo. Hoy, hace 19 años, fue la masacre de Atenco. Hace 19 años se orquestó el desalojo, la matanza y la masacre de Atenco, donde los compañeros entregaron su vida y su sangre por esta lucha. Hoy nosotros heredamos algo que es el producto de ellos, de los señores que entregaron su vida por defender un pueblo, un territorio y una causa justa. Y hoy nos da gusto ver ese logro que se concreta, y sobre todo a nosotros como jóvenes nos hace ver el compromiso que tenemos para hoy y para el mañana de nuestra nación. Jóvenes, por favor, seamos conscientes de lo que tenemos. Compañeros del gabinete, los invitamos a que sigamos trabajando, porque falta muchísimo más por trabajar por el oriente y por el Estado de México, por la justicia de Atenco a la montaña. Pero también, presidenta, llévese claro, gobernadora, este mensaje: no están solas, están con el pueblo y el pueblo está de la mano con ustedes para trabajar. Estamos en la espera de sumarnos y seguimos sumándonos en ese trabajo para sacar adelante todo lo que falta en nuestro territorio. Gracias a todos. A continuación, hace uso de la palabra la directora general de Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, doctora Raquel Sosa Elízaga. Buenas tardes a todos ustedes, o días todavía, tal vez. Muchísimas gracias a todos, todas, por estar aquí.
hasta los que se quejaron porque les avisamos al final que nos cambiábamos de casa, ahora sí, porque venía nuestra presidenta. Muchas gracias. Sabemos que van a estar muy felices todos ustedes en esta escuela, y esta escuela va a crecer. Y yo quiero recordar que en este puente, exactamente aquí en este puente, nuestro entonces presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a casi todos los que estamos aquí a que hiciéramos un acto de imaginación, un acto de creatividad y un acto de justicia, muy importante. Justicia para el pueblo de Atenco, justicia para los habitantes del Estado de México, y un trabajo que a nosotros nos sorprendió muchísimo porque, y lo entiendo cada vez mejor, porque de lo que se trataba es que este parque tuviera una vida cotidiana y que la vida cotidiana se la dieran los estudiantes y las estudiantes. Y por eso era muy importante que tuviéramos una universidad. Nos ha implicado un reto grandísimo en muchos sentidos. Me gusta mucho que esté aquí nuestra Escuela de Ingeniería Civil, porque esta Escuela de Ingeniería Civil va a despertar todas sus inquietudes y creatividad en un lugar como este, que se tuvo que pilotear 16 metros para abajo para que pudiera existir. Me gusta mucho y agradecemos enormemente el trabajo de los albañiles, que son artistas, que son creadores extraordinarios y que nos han ayudado a hacer realidad algo que cuando María Luisa decía de las reuniones muchísimas que tuvimos en su oficina de Semarnat, pues era un esquema. Ahora van a ver lo que era el esquema de la escuela, pero que hecho realidad, para que se hiciera realidad se necesitaron muchas manos, mucha valentía, mucha creatividad. Entonces, vamos a hacer una presentación muy pequeñita. ¿Podemos empezar del principio? Ya, ahora sí, muchas gracias. Bueno, unas informaciones muy rápidas, no voy a detenerme mucho, pero sí necesitamos ponernos en ese contexto y ponernos en el contexto que gracias a la inteligencia, la creatividad, la sensibilidad de nuestra presidenta de la República, esto no quedó abandonado, quedó fortalecido, como lo prometió la doctora Claudia Sheinbaum desde el principio, y tiene una vida y tiene un futuro extraordinario, y le agradecemos muchísimo todo ese esfuerzo. Entonces vamos avanzando un poquito rápidamente. El mapa que ven ustedes del país es el mapa de todas las sedes de universidades para el bienestar que tenemos actualmente, que son 202 sedes con 85,000 estudiantes en todo el país, casi 6,000 estudiantes titulados ya, 1,652 docentes, es decir, es una flor de flores la que se ha creado a partir de esa iniciativa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Siguiente. Hay que decir que gracias a la presidenta vamos a seguir creciendo, tenemos un plan de crecimiento, ojalá podamos lograrlo muy bien, de 20 nuevas sedes para este próximo ciclo escolar de 2025-2 y ojalá 20 sedes nuevas por año hasta completar 300 sedes educativas. Si logramos tener las condiciones, que espero que sí, pues estas universidades van a ser reconocidas y ya son reconocidas como un espacio muy grande, muy importante para la educación pública de México. Este es un sistema educativo que otorga becas a todos sus estudiantes, becas de educación superior, seguro facultativo y extraordinariamente, gracias a nuestra presidenta también, la beca de medicina se extiende en el internado médico de pregrado y en el servicio social de medicina, también de enfermería. Se lo agradecemos. No se me va a olvidar el aleluya cuando dijo que ya estaba todo autorizado, que dije aquel día en la presentación del programa. Vamos a iniciar una nueva convocatoria el día 10 de junio hasta el 30 de junio. Va a estar abierta la convocatoria para todo el país
incluidas las propuestas de nuevas sedes que esperamos que sean muy exitosas y que podamos seguir creciendo. Y si sacáramos adelante todo este proyecto, estaríamos posiblemente llegando a unos 7.800 millones de pesos de inversión solamente en infraestructura para los próximos años. Aquí ya hemos ido avanzando mucho con módulos de aulas, con laboratorios, con clínicas, bibliotecas, auditorios, cercos perimetrales, etcétera, simuladores anatómicos, talleres, invernaderos. Creo que es algo sumamente amplio que nos está beneficiando a todos y principalmente a los estudiantes que habían estado impedidos de ejercer su derecho para ingresar a la educación superior por muchas razones, económicas, de género, culturales, de transporte, de distancia y desde luego académicas con exámenes de ingreso imposibles de alcanzar y que aquí han podido destacar extraordinariamente con la capacidad que tienen. Bueno, lo que sigue, muchas gracias, es solo, adelante, las carreras que tenemos aquí, ese es lo que llamamos la flor de las flores, son 6 flores con 12 módulos de aulas, talleres, bibliotecas, laboratorios, que es toda la siguiente fase en las 10 hectáreas que están planteadas, y en este momento estarán ya en esta escuela 635 estudiantes de Medicina Integral y Salud Comunitaria, de Ingeniería Civil 460 y de Ingeniería Electromecánica 49, que van a crecer aquí mucho con las flores que ya tenemos acá. Eso es todo, muchísimas gracias y un homenaje a nuestros albañiles y albañilas que están aquí presentes y que son los creadores de todo esto. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias a todas, a todos. Primero quiero saludar con todo cariño al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Muchas gracias por su lucha, su resistencia, su trabajo incansable por México. Segundo, a las y los trabajadores de la construcción. Lo mejor que tiene nuestro país son las y los trabajadores. Lo hemos dicho siempre. Las y los trabajadores mexicanos no solamente sostienen la economía de nuestro país, sino también sostienen la economía de los Estados Unidos con nuestros hermanos migrantes,
que están del otro lado de la frontera. Felicidades en su día. Gracias por todo lo que hacen por México. No se podría hablar del Tren Maya sin las y los trabajadores de la construcción. No se podría hablar de la refinería Dos Bocas sin ustedes. No se podría hablar de todas las carreteras que se han hecho. No se podría hablar de México sin las y los trabajadores de la construcción. Muchas gracias. Felicidades en su día. Gracias también a las y los maestros del Estado de México. Tantos años también del periodo neoliberal, hablando mal del magisterio nacional, hasta que llegó la transformación a reconocer el trabajo de las y los maestros de México. ¡Que viva el magisterio nacional! También muchas gracias también a las y los estudiantes de la Universidad del Bienestar Benito Juárez. Creemos en ustedes, los queremos y sabemos que este nuevo plantel es algo muy importante para ustedes y para todos los jóvenes del Estado de México, de Texcoco, de Atenco. También saludo a las y los diputados. Felicidades por todo su trabajo. Y bueno, al equipo y por supuesto a nuestra gran gobernadora del Estado de México, a Delfina Gómez, maestra, mujer extraordinaria. Inaugurar una universidad pública es un motivo de festejo, de fiesta en nuestro país. Decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa de los pueblos. Y para nosotros la educación pública no solo es esencia de la transformación, sino también es la defensa de los derechos del pueblo de México. Durante muchos años, durante todo el periodo neoliberal, uno de los objetivos, además del proceso de privatización de las empresas, de hacer deudas privadas, deudas públicas, de abandonar al pueblo de México y dedicar el gobierno a mirar a unos cuantos. Además de todo eso, uno de sus objetivos era privatizar todo lo público, con la idea de que lo público nunca iba a ser bueno para el pueblo. Y así quisieron, o más bien privatizaron las empresas públicas, privatizaron los servicios de salud y dejaron de invertir en la educación pública. Privatizaron la educación. Si no se pudo hacer como ellos querían, es gracias a la lucha del pueblo de México. Nos consta porque hace muchos años, cuando estudiaba en la universidad, participamos en un movimiento estudiantil. Aquí está Martí Batres, que era compañero, él es más joven que yo, hay que decirlo. Él iba en la prepa, yo ya estaba en la facultad. Y trataron de privatizar la Universidad Nacional Autónoma de México. Quisieron elevar las cuotas, que se pagaran colegiaturas muy altas, que se cambiara la forma de evaluar,
que se acabara con el pase automático de las preparatorias a la universidad. ¿Cuál era el objetivo? Privatizar, elitizar, que cada vez menos personas pudieran entrar a la educación. Su objetivo era disminuir el ingreso supuestamente con exámenes de admisión cada vez más difíciles, pero en el fondo lo que querían era privatizar la educación pública, hacerla para unos cuantos. En aquella época hubo un movimiento estudiantil muy importante que evitó aquella privatización. Y así, durante todo el periodo neoliberal, movilizaciones sociales evitando las privatizaciones. Avanzaron mucho, pero en el 2018 el pueblo de México dijo basta, basta de ese modelo se quedó en el pasado y el pueblo de México eligió al que ha sido el mejor presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Y uno de los elementos centrales de la cuarta transformación, así la llamamos, la cuarta transformación que inició en diciembre del 2018, es revertir ese proceso de privatización, particularmente para aquello que consideramos los grandes derechos del pueblo de México. La educación no es un privilegio. Desde Morelos, desde los sentimientos de la nación, es una demanda de nuestro pueblo. La educación es un derecho del pueblo de México y está establecido en el tercero constitucional. Y a partir de entonces comenzó a basificarse nuevamente a los profesores de educación básica. Y a partir del 2018 se construyó esta institución, la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, que muchos, imagínense nada más, han querido minimizar, dicen esa no es una educación de calidad. Claro que es una educación de calidad, es de las mejores educaciones que hay en nuestro país. Lo que pasa es que sirve a aquellos que no tenían acceso a la educación y eso no lo pueden reconocer todos aquellos que defendieron el periodo neoliberal. Ahora nuestro objetivo es que haya más de 300,000 espacios más para jóvenes en la educación superior, con la Universidad del Bienestar Benito Juárez, con la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos que iniciamos en la Ciudad de México, con más espacios para el Tecnológico Nacional de México y más espacios para el Instituto Politécnico Nacional. Y además estamos convocando a las universidades autónomas a que abran la matrícula, porque cualquier joven que desee estudiar la universidad tiene derecho a estudiar la universidad. Esa es la esencia de la transformación. Esta falsedad de que los exámenes de admisión eran para hacer la educación cada vez más de excelencia fue una farsa, de que si los estudiantes no pasaban el examen de admisión, entonces no tenían las capacidades. ¡Falso! El problema es que dejaron de construir universidades, porque lo que querían es que crecieran las universidades privadas. Y está bien que haya universidades privadas, pero esas son para quien las puede pagar. El gobierno tiene una responsabilidad que es hacer educación pública, gratuita, de calidad para el pueblo de México. Así que imagínense, nosotros que venimos del movimiento estudiantil, de luchar por la educación pública, inaugurar una universidad pública, pues es una de las mayores fiestas que podemos hacer. Muchas gracias, Raquel, por todo el trabajo que haces al frente de la Universidad del Bienestar Benito Juárez.
De igual manera, la salud es un derecho y estamos trabajando incansablemente para mejorar los servicios de salud. En particular, aquí están las maestras y los maestros. Este año el ISSSTE va a tener un presupuesto histórico para poder mejorar el servicio que brinda el ISSSTE. ¿Saben de dónde va a venir? ¿Saben de dónde va a venir el recurso para el ISSSTE? De los fideicomisos que eran del Poder Judicial, que eran para unos cuantos ministros de la Corte. Hoy esos recursos se integran para consolidar el derecho a la salud de las maestras, de los maestros, de los trabajadores del Estado. La vivienda también es un derecho. Hoy está en la Constitución de la República. También, ya vamos a ayudar al Estado de México. También la vivienda es un derecho. Es una visión completamente distinta del periodo neoliberal a la cuarta transformación de la vida pública. Y en esa visión también está el rescate del lago de Texcoco, que inició con el presidente López Obrador. Aquí en este lugar donde estamos, se iba a construir un aeropuerto. Ese aeropuerto se iba a construir no solamente como una visión de negocio de unos cuantos, porque el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se iba a cerrar y ahí se iban a vender esas tierras para el desarrollo inmobiliario, sino que aquí iba a ser un aeropuerto de muchísimos miles de millones de pesos. Pero estaba ese aeropuerto sobre la lucha de los compañeros del frente, porque ellos fueron reprimidos, ellos fueron encarcelados, muchos perdieron la vida con la represión para que se pudiera hacer aquí un aeropuerto, hasta que llegó la cuarta transformación y dijo no, los derechos del pueblo de México y el derecho a la tierra es uno y el derecho al medio ambiente es uno, y aquí hay un lago, hay un reconocimiento de la vocación de la tierra y el aeropuerto se hace en Santa Lucía. Hoy es un aeropuerto que funciona, que está creciendo, que se hizo en 2 años con la mitad de precio y aquí es el reconocimiento de la tierra, de los derechos territoriales del pueblo del Estado de México y del pueblo de México. Así que es doble el gusto hoy. Así que es doble el gusto hoy por inaugurar una universidad y al mismo tiempo porque sea aquí en este lugar simbólico hoy 3 de mayo. Muchas gracias, compañeros, por toda la lucha que han dado durante todo este proceso. El día de hoy y mañana estamos en el Estado de México porque estamos trabajando junto con la maestra Delfina y varios presidentes municipales para fortalecer un programa para el oriente del Estado de México. Es un programa de muchos miles de millones de pesos, mañana vamos a informarlo con todo detalle, de transporte público, de mejora de los servicios urbanos. Toda esta zona creció durante los 70s, 80s, durante finales del siglo XX y no se ha invertido lo suficiente para mejorar los servicios públicos, la seguridad. Y es muy importante que se haga. Aquí en esta zona, fíjense, son alrededor de 10 millones de habitantes, y sin embargo no ha habido la inversión suficiente. Ahora estamos juntando los recursos municipales, estatales y del gobierno federal
para hacer justicia también a todos los habitantes del oriente del Estado de México. Y esta universidad es parte también de ese reconocimiento a los pobladores de esta zona tan importante del Estado de México. Quiero decirles que además de esta universidad, vamos a construir una universidad, un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Chalco y otras universidades más, Benito Juárez. Y un programa que coordina el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, porque estamos fortaleciendo también la educación media superior, las preparatorias. Vamos a construir muchas preparatorias en el oriente del Estado de México, en donde hacen falta, pero además se está fortaleciendo con la participación de las universidades y de los tecnológicos que van a adoptar a las preparatorias. Y algo especial que hicimos en la zona metropolitana del Valle de México, desapareció el examen del Comipems. Ya no más examen del Comipems. A partir de este año, los jóvenes se inscriben en la plataforma y de acuerdo al lugar donde viven, de acuerdo al lugar que escogieron, al plantel que decidieron, así se va a ir colocando a los jóvenes estudiantes. Porque es falso que unas preparatorias sean mejor que otras. Y eso era lo que querían hacer con el Comipems. Todas las preparatorias son buenas y además hay que fortalecerlas. Esa es también obligación del Gobierno de México y en eso estamos trabajando. Eso consolida que la educación sea este derecho del que hemos estado hablando. Quiero cerrar con algo que es importante. Fíjense que el día de ayer salió en un periódico de los Estados Unidos, en el Wall Street Journal, que el presidente Trump, en una de las llamadas, me dijo que era importante que entrara el ejército de los Estados Unidos a México para ayudarnos en la lucha contra el narco. Y quiero decir que es verdad, que en algunas de las llamadas, pero no así como lo menciona, dijo: ¿en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarle. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende. No hace falta, se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro, podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio. Dije, algo más en una de las llamadas. Dije, México es grandioso y su pueblo es muy valiente. Ese es nuestro país, ese es México. Y le dije una cosa más. Si nos quiere ayudar, presidente Trump, ayúdenos a que no entren armas de Estados Unidos a México. Y fíjense lo que son las cosas. El día de ayer dio una orden el presidente Trump para que hubiera todo lo necesario para que no entren armas de Estados Unidos a nuestro país. Es decir, se puede colaborar, se puede cooperar, colaboración sí, cooperación sí, subordinación no.
siempre defensa de la soberanía de México. México es un país libre, independiente y soberano. Eso es lo que quiere el pueblo de México y por eso es lo que defiende siempre la presidenta de la República. Esa es la grandeza de México. Vamos a continuar con el plan de justicia, no vamos a abandonarlo, ya nos vamos a reunir pronto. En unos momentos vamos a inaugurar un hospital del IMSS Bienestar y quiero decirles a todos que vamos bien, vamos muy bien. México es un país extraordinario y si vamos bien es gracias a la grandeza de su pueblo. ¡Que viva Texcoco! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Procedemos con el corte de listón inaugural de la sede educativa Parque Ecológico Lago de Texcoco de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, a cargo de la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de los integrantes del presidio. ¿Estamos listos? 1, 2, 3. Solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.